Docente Julián, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Antonio Silva Niño y el siguiente es el desarrollo de nuestra actividad correspondiente, de nuestra actividad 1 correspondiente a la investigación cuantitativa. Entonces encontramos en nuestro primer interrogante ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? El enfoque cuantitativo de investigación usa recolección de datos para probar hipótesis basado en la medición numérica y análisis estadísticos, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Las características que identifican a la investigación cuantitativa son las siguientes. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Se hace la pregunta o el interrogante: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud ocurren estos fenómenos? Plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Se considera lo que se ha investigado anteriormente. Esto se refiere a la revisión de la literatura, y se construye un marco teórico del cual surgen una o varias hipótesis y se someten a pruebas mediante el empleo del diseño de investigaciones apropiados. Si los resultados de estas investigaciones corroboran las hipótesis, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. En la recolección de datos se miden variables y conceptos contenidos en las hipótesis. Se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad o por una comunidad científica. Para que sea creíble y aceptadas estas hipótesis por otros investigadores, deben demostrarse y siguiendo pues tales procedimientos estandarizados. Los datos se presentan mediante números y se deben analizar con métodos estadísticos. Se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio, hipótesis, se desechen y excluya la incertidumbre y minimice el error. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, es decir, la hipótesis, y de estudios previos que lo identifica la teoría. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos observados o medidos no deben ser afectados por el investigador. El investigador debe evitar que sus temores, creencias y demás influyan en los resultados del estudio. Se sigue un patrón predecible y estructurado y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. Se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, es decir, una muestra, a una colectividad mayor, o universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones casuales entre los elementos. La meta principal es la formulación y demostración de teorías. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Considero que la complejidad de la investigación cuantitativa radica en el planteamiento del problema. Seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que se obtengan. Antes se necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos.
Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Un problema planteado correctamente está resuelto en parte. A mayor exactitud corresponden más probabilidades o más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. En ocasiones se sabe lo que se quiere decir, pero no cómo comunicarlo a los demás, y tiene que realizar un mayor esfuerzo por traducir sus pensamientos a términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren de colaboración de varias personas. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, tales como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. Los elementos para hallar el problema están relacionados entre sí y son los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Durante décadas, los dos enfoques fueron vistos como una dicotomía, es decir, una rivalidad, pero hoy en día se consideran como extremos en un continuo en el cual se pueden situar cualquier estudio. Ambos son muy valiosos y han contribuido a dar notables aportaciones en el avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. Las investigaciones o la investigación cuantitativa, por su parte, ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comprobación entre estudios similares. La investigación cualitativa, por su parte, proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalle y experiencias únicas. Asimismo, aporta a un punto de vista, se puede decir, fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como gran flexibilidad. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos. Como ya se comentó, en el pasado se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran perspectivas opuestas, irreconciliables y que no debían mezclarse. Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusaron de ser impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido. Además consideraron que se estudiaba a las personas como objetos y que las diferencias individuales y culturales entre grupos no podían promediarse ni agruparse estadísticamente. Por su parte, el enfoque cualitativo lo consideran vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyaran las conclusiones. Argumentaban que no se tiene control sobre las variables estudiadas y que se carece del poder del entendimiento que generan las mediciones. El divorcio entre ambos enfoques se originó por la idea de que un estudio con un enfoque podía neutralizar al otro. Se trató de una noción que impedía la reunión de los enfoques cuantitativo y cualitativo. ¿Es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? De ser posible, ¿cómo se caracteriza y justificar?
Las investigaciones se originan de ideas. Estas constituyen el primer acercamiento a la realidad. Sí resulta posible pensar en una realidad que involucre a los dos tipos de metodología, la cualitativa y la cuantitativa, y esta se denomina realidad intersubjetiva desde una óptica mixta. La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Los métodos mixtos de investigación tienen las siguientes características. Eclecticismo metodológico, multiplicidad de teorías, supuesto e ideas. Pluralismo paradigmático, aproximación iterativa y cíclica a la investigación. Orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos a emplearse en un determinado estudio. Enfoque que parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos, pero que se realizan en acuerdo con las circunstancias. Énfasis en la diversidad y pluralidad en todos los niveles de indagación. Consideración de continuos más que de dicotomías para la toma de decisiones metodológicas. Tendencia al equilibrio entre perspectivas. Fundamentación pragmática. Se refiere a lo que funciona, es decir, la herramienta que necesitamos para la tarea, o una combinación de herramientas. El objetivo y la pregunta en las investigaciones de carácter mixto abarcan un elemento cualitativo, basado en contextualizar, y un cuantitativo basado en incidir y efectos. En cuanto a la justificación, según Creswell 2009, sugiere que el investigador esboce una muy breve historia de la evolución de los métodos mixtos e incluya una definición, debido a que estos son relativamente nuevos en las ciencias. Por otra parte, Hernández, Sampieri y Mendoza 2012 consideran que esto solamente debe hacerse cuando el planteamiento se presenta ante una comunidad poco o no familiarizada con este tipo de investigación. En la práctica, algunos autores lo hacen al inicio de la revisión de la literatura. Estas son las fuentes de información en las cuales me basé para el desarrollo de mi actividad. Muchas gracias y un cordial saludo.